módulo aprenderemos cómo cargar nuestra lista de contactos, nuestra lista de variables y nuestra lista de emoticonos para realizar nuestros envíos. Además, veremos apartado por apartado todos los valores de configuración de WhatsApp. En primer lugar, vamos a ver cómo debe de ser nuestra lista de contactos. Todas nuestras columnas deben tener un encabezado. En el primer apartado tenemos la columna con el número de contacto. En la siguiente columna, obligatoriamente, el número al que queremos enviar. Si estos números carecen de código de país, se insertarán en el software. Si ya tienen código de país, no es necesario ponerlo en la casilla que posteriormente veremos. Eso sí, es importante que o todos tienen código de país o ninguno tiene código de país. La tercera columna, que ya es opcional, puede ser el nombre del contacto para nosotros incluir en nuestro mensaje. Así como podemos tener diferentes columnas con más valores que nosotros podremos ingresar en nuestro mensaje. Cada valor siempre se asignará a la misma fila, es decir, si el contacto número 1 tiene, por ejemplo, el producto 1, solamente a ese contacto se le mostrará el producto 1 y así sucesivamente con todos los contactos. Muy bien, una vez visto esto, vamos a ver un ejemplo de lista de variables. En este caso tenemos tres columnas. A continuación veremos cómo se carga una lista de variables en WhatsApp y finalmente veremos cómo se puede definir el mensaje en función a estas variables. Lo que hace WhatsApp, una vez tenemos estos saludos y dos párrafos como variables, es tomar, por ejemplo, para un mensaje el saludo número 1, la variable número 3 y la 5, de manera que tenemos un mensaje diferente por cada contacto. Vamos a ver entonces cómo se cargan nuestras listas. Para ello vamos a nuestro apartado de configuración, que es la rueda dentada, y aquí abajo en la parte de la derecha vemos el botón de cargar lista de clientes. Presionando en él nos abre una ventana donde podemos escoger nuestra lista. Escogemos la lista deseada y abrimos. Ahí vemos que se ha cargado nuestra lista de clientes. A continuación vemos abajo también lista de variables. Presionando en la pestaña vemos que a la derecha tenemos cargar variables. Buscamos nuestra lista de variables deseada y abrimos. Vemos que se nos ha cargado una lista de variables. A continuación, en la pestaña siguiente ponemos emoticonos. Cargamos emoticonos, escogemos la lista y abrimos. Importante, si nuestra lista de clientes aquí debajo tiene más de una fila, como estoy seleccionando ahora, tendremos que presionar el botón eliminar filas o columnas vacías. Si esto figura con, por ejemplo, 5 vacías, lo que nos motivará es un error a la hora de enviar. Bien, para que se nos guarden nuestras listas, tendremos que presionar en guardar y continuar. Ahora se han quedado nuestras listas guardadas. El siguiente paso es, como nuestra lista de contactos no tiene código de país, lo tenemos que insertar en el software para que lo añada a la hora de enviar. Eso se realiza en el apartado código de país. Guardamos y continuamos y se ha quedado guardado. El siguiente apartado, fila donde comenzar, que aquí tenemos en valor 0. El valor 0 es para que empiece en la fila número 1, es decir, el contacto número 1. Si nosotros queremos que empiece en el contacto 10, pondremos un 10 y empezará a enviar en el 11.
El siguiente apartado, tiempo de retardo, el de la izquierda, atañe a el apartado multimedia del mensaje. Es decir, nosotros tenemos por un lado todo lo relativo a multimedia, vídeos, archivos, imágenes, y por otro lado el texto. Esto también lo veremos en un siguiente módulo. Si por ejemplo nuestro vídeo pesa 10 megas, aquí será necesario unos 12 segundos aproximadamente para poder cargar. Lo ideal es que cuanto menos pesados sean nuestros archivos, más rápido se envíe. Entonces, en este caso vamos a dejar 3 segundos, que es lo que viene por defecto, para poder enviar las imágenes deseadas. En el apartado de texto, por defecto viene 1 segundo y se puede aumentar en función de la longitud del texto. Cabe destacar que si estamos enviando multimedia y texto, el límite que ha establecido WhatsApp para ello es 1024 caracteres. En ese caso, pondríamos 2 o 3 segundos en función de la velocidad. El siguiente apartado de reporte solo números válidos lo que hace es, si lo activamos, a la hora de obtener un reporte de envío, solo nos figurarán los que sí han podido ser enviados. Los que no lo han sido ya no figuran en el reporte. De esa manera hemos depurado nuestro reporte. El siguiente apartado, solo contactos, si se activa, lo que hace es buscar entre todos nuestros contactos de la lista cuáles sí están en la cuenta que nosotros hemos vinculado guardados. Si no están guardados, no se enviará el mensaje. Es decir, solamente se enviará a los contactos que tengamos agendados en esa cuenta. El siguiente apartado, límite, indica el número de mensajes que va a enviar WhatsApp antes de detenerse. Por defecto viene 10.000, podríamos aumentarlo, o si queremos solo enviar, por ejemplo, 5 mensajes o 500 mensajes, ponemos en el límite 500 y a la hora de llegar a ese valor se detiene. El siguiente apartado, cambiar, indica el número de mensajes que enviará antes de cambiar de cuenta para envío. Es decir, si nosotros tenemos 5 cuentas vinculadas y ponemos 10, a los 10 mensajes hará un cambio de cuenta a la siguiente cuenta. El siguiente apartado, respuestas con menú solo con palabras, indica el valor para las respuestas con menú en cuanto a la primera autorrespuesta de enganche. Es decir, si nosotros no lo tenemos activado, esa autorrespuesta siempre se enviará, escriba lo que escriba el contacto. Si lo tenemos activado, solamente se enviará si el contacto pone la palabra clave. A continuación, WhatsApp intermediario es la cuenta de reposo o búsqueda que hace WhatsApp cuando tenemos el apartado de solo compartir o compartir y autorrespuesta. Por defecto viene nuestro número, si no lo vamos a emplear es mejor dejarlo como está. En cuanto a hora de inicio y hora de fin, cabe destacar que podemos tener una u otra o ambas a la vez. Es decir, si nosotros tenemos hora de inicio activado, tenemos todo configurado y el software iniciado, mañana a esa hora se empezará a enviar. Es necesario tener la cuenta abierta, el software iniciado y todo configurado para que se comience el envío correctamente. Y podríamos poner una hora de fin, por ejemplo, las 8 de la tarde. Si nosotros tenemos esto deseleccionado, solamente funcionará manualmente. Un apartado muy importante es el de simular escritura, ya que esto generará mucha confianza en WhatsApp. Este apartado lo que hace es
transcribir el texto manualmente mediante el teclado de la PC. Eso se detecta mediante los algoritmos de WhatsApp y refleja que se está escribiendo manualmente, es decir, que una persona está escribiendo ese texto. Se puede escoger velocidad rápida, lenta o súper lenta. La retardación aleatoria es un valor en segundos que se añade al intervalo. Es decir, si nosotros tenemos aquí un 5, hay un rango de entre 1 segundo hasta 5 segundos que se irá añadiendo aleatoriamente al intervalo. Es decir, este mensaje se podrá enviar con 3 segundos con respecto al anterior, el siguiente con 8 segundos respecto al anterior y así sucesivamente. El tiempo de búsqueda y descanso se añade a la búsqueda en cuanto a compartir. Es decir, si nosotros tenemos 5, lo que hace es buscar el tiempo máximo de 3 segundos, lo que nosotros hemos indicado para compartir. O en los contactos, es decir, durante 3 segundos buscará el contacto indicado. Notificar al finalizar es un apartado que nosotros, si lo activamos, nos enviará el texto justo que tenemos aquí abajo, que no puede estar vacío, al número que nosotros tenemos aquí indicado. Es importante que tanto este número como este tengan código de país, pero sin el más. Por ejemplo, nosotros podemos dejar este texto. Una vez finaliza el envío, es decir, estos 500 mensajes, nos enviará un mensaje de texto con este contenido. Es decir, nos indica que la campaña ha finalizado. Usar WhatsApp en ciclo es una opción para el modo de solo autorrespuesta. Veremos en un módulo posterior. Activando esto, lo que hace es rotar las cuentas que tenemos aquí vinculadas para darle atención a todas. La manera de que esto se haga correctamente es teniendo activado, teniendo varias cuentas vinculadas, y aquí este valor pasará a ser en minutos. Si nosotros ponemos cada 3 minutos, hará el cambio de cuenta para atender una cuenta diferente. Es decir, si nosotros tenemos un chatbot de Dialogflow o unas autorrespuestas con menú, atenderá a todas las cuentas cada 3 minutos. Finalmente, nos ha quedado depurar mi lista, que tiene un módulo propio también de enseñanza, donde aquí podemos saber cuáles contactos nuestra lista tiene con WhatsApp. Es decir, sin tener que realizar un envío inicial, podemos hacer una selección de los contactos que sí tienen WhatsApp. Y nada más, es importante acordarse cada movimiento que hacemos en presionar, en guardar y continuar, para que luego a la hora de volver aquí esté todo guardado y no nos genere ningún error. Cualquier duda que se pueda tener respecto a las listas o a la forma de configuración, es posible contactarse con soporte, donde nos aclararán cualquier aspecto. Y nada más, es así de sencillo, así de intuitivo, y nos vemos en un siguiente módulo.